Ray, ya empezamos. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de... ¿Cómo nos llamamos? Hablando de derecho. Hablando de derecho. Nos agarraron así en la, Sí, no, en la pues, curva, pensando de todo el rollo, porque en este bloque vamos a platicar un poquito sobre los derechos humanos. Derechos humanos. Mire, ¿de qué tratan los derechos humanos? Buena pregunta. Usted tiene derechos humanos, pero los derechos humanos son una consagración universal, que sobre todo que es el respeto a la dignidad humana. En México siempre se hablaba de los derechos fundamentales del hombre que otorgaba la Constitución, pero el 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional. ¿Otra vez? Pero esta fue en beneficio. No fue contrarreforma. A ver, platícanos. De todas las contrarreformas, hay unas reformas que pues sí... Que sí son buenas. Sí beneficiaron. O sea, platícanos, abogado. Esta reforma es para integrar en el artículo primero constitucional los derechos humanos para tratar de homologarlo a nivel internacional, que ya se habían dado... Que ya los derechos humanos ya eran a nivel internacional, todos tenemos derechos humanos, se fueron reconociendo. Tengo aquí un dato precisamente de eso, de la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se hizo en 1948. ¿A esa a la que estás haciendo alusión de esta última cuestión de reforma de nuestra Constitución? No. Para que, bueno, entonces no entendí. Esta reforma abarca... Ajá. Ha habido hasta ahorita 3 generaciones de derechos humanos. Ajá. Bueno, pero aquí también tenemos que entrarle algo bonito. Los derechos, cualquier derecho, se lucha y se conquista. Ha costado sangre, muertos. Todos los derechos humanos llevan una cuota de sangre. O sea, caray, ¿cómo es eso? No debería ser, ¿verdad? Creo yo, pero así es. No debería ser, pero así es, ¿no? Sí, digo... Cualquier derecho humano que queramos tocar, sí. Vamos a ver cómo surge, pero por medio de la imposición y de la fuerza del ser humano para conquistar ese derecho humano. Es curioso, ¿no? Sí. Pero solamente así es como se han logrado conquistar los derechos humanos. Tristemente así es. Miren, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se da a raíz de que se termina la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, si nos vamos a generaciones, cuando se da la primera generación, es en 1648, que se llama la Declaración de los Derechos Humanos, o la Carta... ¿Cómo se llama? Es la Declaración de Derechos Humanos por Juan, no me acuerdo su nombre, pero es un Juan de ahí en Inglaterra, que se da la primera declaración de los derechos del hombre. No, John Smith. Entonces empiezan acá, pero digamos ahorita cuando ya llegan a México, y es a nivel universal que varios países van adoptando la Declaración de los Derechos Humanos y se aplica. Entonces uno, por la convencionalidad, o sea, por el convenio que se tiene, tú tienes la obligación de que se apliquen los derechos humanos acá. Sí. Y hoy los derechos humanos a nivel universal, todos tenemos derecho, por decir, al agua, que es un derecho humano, el agua, y que todos los seres humanos tienen derecho a ese agua. Todos los de veras, eso sería interesante, perdón que lo interrumpa, abogado, pero antes de que se me vayan, ¿cuáles serían los principales derechos humanos? Mira, es que creo que va junto con lo que ibas diciendo. Hay una serie. ¿Cuáles son los principales derechos humanos? Derechos humanos, así es. Uno de ellos me imagino que es ese que decías, derecho al agua. Ahí está. Aquí son tan solo lo que se tiene en el artículo primero. Derecho a gozar de los derechos humanos y de las garantías para su protección. Okay. Es algo enredado. Bueno, sí. Todos los derechos humanos, ¿cuáles son sus garantías? Que se aplique la ley para que se respeten esos derechos. Derecho 1, a que no se restrinja ni se suspenda el ejercicio de los derechos humanos, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos establece. Por ejemplo, el derecho a la circulación. Solamente se puede suspender cuando estemos en guerra o en un ataque inminente de un extranjero.
o cuando haya disturbios en un estado que tenga que intervenir, en este caso el estado bajo el permiso de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, para que puedan parar las garantías individuales del ser humano. O sea, para decir, toque de queda, nadie sale porque está pasando esto. Como en una guerra, decís, como en una un guerra, conflicto armado. Una guerra, un conflicto armado o un conflicto interno. De la otra, el derecho a que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Es el derecho pro persona. O sea, la Constitución te establece ciertas normas para que tú no seas molestado. Eso está establecido en el artículo 14 y 16 constitucionales, que dice: nadie puede ser molestado en su persona, propiedad, papeles y posesiones, ni propiedades. O sea, existen esas garantías individuales, eran garantías individuales o derechos fundamentales. Ok. Entonces, la otra es derecho a que se promueven, se respetan, protejan y garanticen los derechos humanos. Y ahorita vamos a sacarlos en forma general. Derecho a no ser sometido a esclavitud, son de los principales. O sea, tú naciste libre y si eres esclavo, automáticamente con los derechos humanos ya no puede haber esclavos en el mundo. No puede haber esclavos. Bueno, no debería. Pero también sabemos que hay esclavos que tienen, por ejemplo, la trata de blancas. Sí. Es una esclavitud que la tienen, la explotación sexual. Sí. El secuestro de jóvenes, que no me consta, pero se menciona por ahí, de personas que los secuestran, los utilizan para trabajar para el narco bajo amenazas de muerte. Sí. Tampoco me consta, o sea, yo nomás son los dichos. Dicen por ahí, ¿no? En algunas películas sale. Y el derecho que tenemos todos a la igualdad ante la ley. O sea, tanto tú como yo, ante la ley somos iguales. Tenemos los mismos derechos, garantías, como seres humanos, ¿no? Y derecho a la no discriminación. Mira, porque es mujer, o porque es negrito, porque es güero. Porque es indígena, porque es discapacitado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tampoco. No vale eso. O sea, todo derecho a la no discriminación. Y ahora ahí nos vamos, lo que decíamos hace un rato en el tema de la Constitución, ¿no? El artículo 2 nos habla sobre el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. El artículo 3, el derecho a la Constitución, que son derechos fundamentales. El artículo 4, el derecho a la vida. Derecho a la igualdad del varón y la mujer. Derecho a la protección de la organización y desarrollo de la familia. Lo que decíamos hace un rato, pues cuántos hijos puedes tener, los que tú quieras. Siempre y cuando los puedas mantener, ¿no? Pues, claro. Ahora resulta que tienes 10 mujeres y haces 5 hijos con ellos. No, imagínate, ¿no? No pueden con una. No pueden con una. No, pero aquí ha pasado cosa curiosa, como hace un rato comentaba, ¿no? Hemos visto que hay tipos que pues tienen 2 o 3 familias. Sí. 2 o 3, bueno, 2 hijos en una, 2 hijos en otra. Y cuando les llega cuando los demandan porque ya no cumplen, imagínate, hay tipos que todos sus salarios se les va en la pensión alimenticia. ¿Y con qué se queda, no? Y entonces dice alguien por ahí: oye, pero yo también tengo mi derecho fundamental a vivir, ¿no? Quítales el 5% para que yo pueda ya comer, ¿no? O sea, sí, pero pues también digo, no es que no tenga el derecho, es que hay que pensarle un poquito. Sí. Bueno, entonces para están los preservativos. El derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Sí, usted también tiene derecho a comprar condones en la farmacia. A eso también hay derecho, ¿no? Sí. Pero hay que usarlo. Ahora, el derecho a la protección de la salud. Sí, ese es básico, ¿no? Eso ve que ya lo tenemos, ¿no? Que ya el seguro universal, ¿no? Bueno, funciona. Pues la teoría está padre, sí. Suena bonito lo que nos estás contando. No lo eches a perder, abogado. Síguenos contando algo bonito. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. También está bonito en teoría, ¿verdad? Sí, el cuento sigue estando bonito. Bueno, me gusta. Síguenos contando. Derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Pregúntenle, aguas de Puebla, ¿no? No, bueno, mejor no. Estamos con que el cuento está bonito y tú ya quieres que le pregunten agua de Puebla, por Dios. Sí, no, imagínate, ¿no? Con sarro, negra, sale.
Fíjate, apenas no tiene mucho que yo estaba viendo un programa en un canal ahí de televisión donde habla, no recuerdo exactamente cuál es el título del programa, pero hablaba de una circunstancia de ingeniería en civilizaciones antiguas, ¿no? Y hablaba de una civilización que se conoció como Cartago, en el norte de África, que en la época de los romanos, poco antes de la época de los romanos, y ahí dentro de sus diferentes construcciones tuvieron unas muy, muy importantes en base a la cuestión del agua, es decir, de llevar agua potable, sana, filtrada para el consumo de sus habitantes, y tenían otro sistema también para el desagüe de las aguas ya usadas. No vamos México, Tenochtitlán lo tenía. En Tenochtitlán también, en Tenochtitlán y en las ciudades mayas y los toltecas y los teotihuacanos, por lo menos en esas civilizaciones tenían un sistema de agua, obviamente se consideraba como una circunstancia vital, algo muy importante para los seres humanos. Yo me pregunto, ¿por qué los europeos? ¿Qué tanto trabajo le cuesta a Agua de Puebla pensar algo así? Bueno, porque... Digo, lo que estamos aquí en Puebla y el Agua de Puebla y estamos ahorita. Bueno, sí, sobre estas hablamos, para no irnos tan lejos. Sí, en México, Tenochtitlán, sí, en Cartago, no, sí, Egipto, tenían esto. Bueno, pero esta empresa Aguas de Puebla, bueno, sin querer tirarle, ahí les va. Pues no es que uno quiera, pero... Cálculos mínimos se están llevando por lo menos 1 millón, bueno, cientos, ya miles de millones de pesos están robando, que no entran a las arcas. Claro que eso tiene que, en un momento dado, la ciudadanía tiene que despertar y decir ya basta y correr esa empresa. Bueno, es que ya basta. Un voto para que se vaya. Bueno, continuamos. El derecho a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Otra vez agua del programa. Bueno, derecho a una vivienda digna y decorosa. De Infonavit no vamos a hablar, ¿verdad? No, porque son casitas, son palomares, ¿no? Sí, no. Por eso digo de Infonavit, no vamos a hablar. Imagínense, yo me acuerdo aquí en Puebla, cuando estamos en esta ciudad, cuando fue la Margarita eran unos departamentos espaciosos, bonitos. Uh-huh. Y después, yo creo que calcularon, de ahí sacan 4 departamentitos. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, no manches. Bueno, perdón, pero también además, que te cobran interés sobre interés. Bueno, ahora ya hay una reforma que hizo Obrador, donde creo que ya estatizó y ya con pago mínimo están sacando sus casas. Y creo sus palomares. Sus palomares, ¿no? Pero realmente pues ahí vivir, pues, metes a la cama y te sales tú. ¿No? Sí, fácil. No hay forma, no sé. Bueno, ahí está. Pero bueno, la teoría dice que tenemos derecho a una vivienda digna. A una vivienda digna. Y existe la ley del Infonavit. Bueno, que todo se tiene, esas contrarreformas y reformas, bueno, se tienen que contrarreformar las contrarreformadas. ¡Oh, Dios! Bueno, el derecho de las niñez. Los niños tienen todos los derechos, ¿no? La teoría dice que sí, nuestro cuento va bien todavía. Bueno, qué hermoso cuento tiene eso, ¿no? Qué bonito cuento. Bueno, sí me está gustando, El derecho al acceso a la cultura. Ok. Bueno. Sí, pero sí tenemos derecho. Sí, tenemos derecho. Sí, que ahora, nos metamos a TikTok nosotros, bueno. Pues. Ahora tenemos el derecho de exigir, que debe estar por acá. El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Bueno, yo me acuerdo que en educación física, hágase 20 sentadillas, 50 lagartijas. Sí. Ya, bueno. Pero realmente eso debería de... Fíjate, aquí me recuerdo que los coreanos, a esos chamaquitos desde niños los enseñan a hacer karatecas. Y son buenos para enseñan artes marciales. Artes marciales. Y están buenos para no, imagínate, yo con un coreano no me pongo ni... No, sí, cómo no, sí, por supuesto, porque si usted, claro que sí. Cafecito, cómo no. Sí. Es como, o sea, tiene una cultura del deporte y militar. Y aquí es por eso que también a nosotros nos daba... se nos daba sentarnos y ver cómo se hacen los demás. Y después tuvieron que estudiar leyes, ¿no? Los demás no. Bueno, eso estamos hablando que fue el artículo 4, que de los derechos fundamentales. Otro derecho fundamental es el derecho a la libertad de profesión, industria, comercio, trabajo. O sea, haga usted lo que usted quiera.
Sí, mientras sea usted productivo, usted puede elegir el trabajo que usted quiera. Hágalo, pero hágalo. Pero hágalo, no ande ahí en su casa, nomás viendo cómo lo hacen los demás. Y el otro es el artículo 6 que nos dice también de los derechos a la libre manifestación de las ideas. Ese es interesante, porque mucha gente conoce por lo menos de manera general lo que acabas de decir, pero el derecho a expresar libremente, incluso existe temor social a manifestar las inconformidades, lo que uno piensa o algún proyecto que uno quiera plasmar. Es el derecho a manifestar las ideas siempre y cuando no afectes a terceros. Sí. Eso es. Entonces yo voy a decir, si yo pienso que el sol es la tierra, pues es la tierra, es mi pensamiento. O sea, tienes el derecho a manifestarlo. Que sea cierto es otra cosa. Sí, pero vaya, se refiere a la circunstancia de que no por eso, por expresar alguna idea que no está molestando a un tercero, es decir, no estás difamando, no estás pidiendo algo de privatización de libertad, subversivo, nada así que vaya en contra de un tercero, pues vaya, no pasa nada, o sea, ni te van a llevar a la cárcel ni nada como sucedía en la Santa Inquisición, ¿no? Tú pensabas diferente y a la hoguera, ¿no? O sea, acá no. El otro es el derecho de réplica. Todos tenemos el derecho de réplica. Ah, sí, me dijiste esto, pues ahí te va. Sí. Ahora, el derecho de acceso a la información, eso es el famoso IFAI, ¿no? Que ahora sí quiero saber en qué te gastaste los millones que te dieron de presupuesto, Manuel. A ver, Manuel. Entonces, en chelas. Ya fue algo, ya sabemos dónde quedó. El derecho a la privacidad y a protección de datos personales. O sea, yo no puedo estar diciendo, ustedes que pues acá, no. Sí, no. Protegido como es. Ándale. Sí, no. Que hayas hecho de tu vida que yo me enteré, pues te calles, compadrito, porque si no. Sí, eso es bien importante. Y que además te tengo registrado, eso es mi derecho de protección personal. Bueno, el derecho de rectificación de datos personales. Oye, que hay un chiste, ¿no? ¿Cómo se los contó? Por favor, abogado, Sí, por favor. Llega una persona con el ciudadano juez de registro civil, le dice, señor juez, me quiero cambiar de nombre. Pues, ¿por qué te quieres cambiar de nombre? Es que me llamo Juan Cacas. O sea, no, sí, cámbiate. ¿Cómo te quieres llamar? Pedro Cacas. Se quiere cambiar de nombre, no le gusta su nombre. No dijo el apellido, Pero bueno, tiene derecho, ¿no? Esa es la rectificación de los datos personales. Pero es parte de su derecho, ¿no? También. Sí. Sí. Bueno, es un derecho humano. Al artículo 7. Derecho a escribir y a publicar escritos sobre cualquier materia, lo que hablábamos, ¿no? Okay. Puedes hablar de los muertos, puedes hablar de lo que quieras, pero no de los muertos de Juárez, porque ahí sí alguien te va a decir. Sí, tú escríbeles, no te vamos a publicar, pero quieres escríbele. El derecho a la no censura previa. Ay, qué bonito cuento, sigue usted contando, abogado. Para que veas que aquí sí. Sí, no, bueno. Y el otro es el derecho a la libertad de imprenta. El derecho a la libertad, sí. Sí, porque se dan cuenta que hace tiempo, con Porfirio Díaz se dio, de que Mangos, Nanay, tú no podías publicar. Sí, algo que estuviera en contra o que no te conviniera, ¿no? Y además a la imprenta también, que es lo que pasaba, se le confiscaba como si fuera la que tenía la culpa del delito. Ah, mira, o sea, no solamente el escritor, sino también el negocio de la imprenta. Va para afuera también, por asociación delictuosa. Y bueno, el artículo 9 que hablamos hace un rato, que es el derecho de asociación y de reunión. O sea, todos podemos reunirnos siempre y cuando seamos mexicanos y que no vayamos con armas, de manera pacífica podamos pedir una petición. Algo así como que pasó con las compañías de la pero de manera pacífica, que se les voltearon, nos acuerdan de muchas cosas de motín, Pues es que volvemos a que contestamos. Y lo que comentaba también, el artículo 10 nos habla del derecho a poseer y portar armas. O sea, agarre su su calibre 22. Y les voy a platicar, hablando de ¿Puedes traer mi sable de Jedi? Ah, sí, eso es tu arma, no, también, pero no puedes atacar a nadie, si es un arma. Bueno, también les voy a platicar un asunto que me tocó hace como 4 años, cuando van 5 maestros de cacería con su escopeta así grandota. Bueno, maestros y ejidatarios, porque son
No les va a dar- no les va a rurales, decir, ¿no? Rurales. No les va a decir en qué parte del pueblo fue, pero sí lo que pasó. Y vienen con sus conejitos ahí, todos, ¿verdad? Pasa la patrulla, una patrulla acá del estado de Puebla, sí lo voy a decir. No me acuerdo del número, pero esos, Pero pues, de era esos del estado guardianes de Puebla, ¿no? de nuestra seguridad. Okay. Pasan, los ven a los 5 armados, se bajan, los encañonan, están detenidos por portación ilegal de armas. Ah, caray. Oye, tenemos permiso de las escopetas, somos ejidatarios, también maestros, fuimos de cacería, estamos bajando de ser esa asociación delictuosa, aportación de armas, que me los llevan al federal. Hijo. Caray. Y que buscan un superabogado que soy yo. Y eran las 11, 12 de la noche, entra la llamada telefónica. Abogado, es que tenemos 5 detenidos que van en camino. Ya calculé, pues son 3 horas del camino de ese pueblo para acá. Las 11, las 12, y cada hora me estaban hablando, no me dejaron dormir ese día. Bueno, echaron un coyotito otra vez. Que llegan a las 5 de la mañana, que voy a la federal, y le dice al Ministerio Público a los policías, me gustó cómo los regañó, ¿no? Oigan, ¿Cómo los regañó? Pero, caray, ¿cómo son tan estúpidos? Le dice. ¿Por qué detienen a estos campesinos, o maestros, como sea, si están viendo que vienen cazando, que no están delinquiendo y todo? Pues que los vimos con armas. No. Bueno, que les dan una regañiza y que me dice, abogado, usted no tiene que hacer nada acá, se van ahorita. Entonces, bueno. ¿cuánto es el criterio sí. de alguien que ve que no es un grupo delictivo? Bueno, es el derecho a aportar armas. Perdón, ya hablé algo de lo que pasó. Pues estuvo bien, porque finalmente sí aplica, ¿no? Es parte de la legalidad y hay formas que te están diciendo que sí se puede. Y del criterio de los agentes del Ministerio Público, en todo caso también de los jueces, debe de haber un criterio. Claro. Porque vemos que hay unos ministerios públicos o policías que no tienen esa capacidad de distinguir entre un acto delictivo y una acción, en este caso, pues digamos, claro, están en contra de la naturaleza al matar a los conejitos, ¿no? Pero, pues no necesariamente si es para comértelos. No, se fueron a comer. Sí, o sea, son para comer. Conejito. No, y conejito, un adobito, asadito. Bueno, continuamos. Y vamos sobre el artículo 11 que hablamos también hace un rato. El derecho de circulación y residencia. Lo que decíamos, tú puedes irte a donde tú quieras, hasta el cerro, nadie te tiene que decir nada. Bueno, claro, y sea tuyo. No vayas a invadir porque entonces, para lo que... Sí, claro, pero vaya, no necesitas una visa para viajar de aquí a Tlaxcala, por ejemplo. No, menos que vayas a Canoada. Bueno, también tenemos el derecho a solicitar asilo. Si te están persiguiendo algo y llegas a Rusia, tienes el derecho a solicitar asilo por una circunstancia, ¿no? Okay. Y tienes el derecho a recibir refugio también. O sea, ese es otro. También es parte del derecho humano. Derechos humanos, derechos fundamentales. Eso lo contempla el artículo 11 de la Constitución. Y nos vamos al artículo 12 que dice, aquí no se conceden los títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. O sea, pues cómo no, o sea... No es que bueno. Lo querían convertir en no sé qué de España. O sea... Lord Peña. Bueno, nos vamos aquí. Esos títulos se otorgan por redes sociales, no te preocupes. Eso no se permite. Los lords y las aquí leyes. No hay noblezas, ¿no? Bueno, pero sí tenemos a nuestro emperador Moctezuma, ¿no? Que hay todavía descendientes. Pues debe haberlos. Bueno, decían que iba a haber. Decían que ¿no? se debía de dar eso a nuestros reyes aztecas. Pero ni más, aquí no hay títulos. No, bueno, vaya, la cuestión es pero que... no es por una cuestión así histórica, ¿no? Sí, histórica. Estos fueron reyes. Pues fue descendencia, pues sí. Y luego... Y luego... Cara de nopal mexicano. Bueno. Rostro dice que sí. Que sí eres descendiente. Al artículo 13. El derecho, aquí son importantes. El derecho a no ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. Y esto me recuerda al proceso de Franz Kafka. ¿Por qué? ¿Porque te transformas en un insecto? No, cuando el proceso, en el libro del proceso, cuando van a juzgar a alguien, ¿no? Y lo juzgan, entonces se forman esos grupos o sea, no puede haber esos grupos de que, pues como nosotros somos la ley, mira, lo que hacen los tribunales especiales de los pueblos, pinche ladrón, te matamos, te quemamos y te hacemos en leña verde.
Esos son tribunales especiales los autónomos de los pueblos que van formándose. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano, recuerden, y no debe haber un juzgado autónomo como se hace en los pueblos cuando alguien lo agarran robando y le dan nada. Bueno, el otro es derecho a que ninguna persona o corporación tenga fuero o goce de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. ¿Esto qué es lo que pasa? Fíjense, ¿cómo lo podemos interpretar? Efectivamente, a ver, mi comandante, vaya usted y cobre cóbrele a Manuel el derecho de piso, ¿no? Porque yo soy quien manda acá. Échale, compadrito. Entonces, eso no está permitido. Por eso tenemos nuestra SAT. Antes le llamaban Lolita, ¿no? O sea, ahora eso no se puede permitir y nunca se debe permitir, pero en la práctica en México se da. Y vemos que varias empresas han caído o se han ido. Acapulquito, Sinaloa, aquí en Puebla no me consta. A mí nunca me consta nada. Dicen. Pero hay cobros de piso y eso no se puede permitir. Bueno, otro que derecho de las personas que no pertenecen al ejército a no ser juzgadas por tribunales militares. O sea, los militares, juicios sumarios y mátalos en caliente, no, pues tampoco. O sea, no se puede dar. O sea, militar tiene que juzgar a militares, no civiles. Usted fusílelo, luego averigua. Eso fuera mi general Porfirio Díaz. Sí, me acordé de esa ley. Usted fusílelo, luego averigua. Y aquí venimos avanzando a grandes pasos agigantados al artículo 14, que es el derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Bueno, cada periodo que hablábamos de las reformas buenas y contrarreformas malas, o sea, que quede claro para que no nos volvamos a confundir. Si hay una reforma que es a favor de las personas, puede ser retroactivo, pero si es en contra, no aplica. Eso se llama la irretroactividad o retroactividad de la ley. Bueno, derecho previo de audiencia tratándose en actos privativos. Esto se utiliza mucho cuando se promueve un amparo. O sea, a ver, ¿cómo que te van a... O sea, ¿con qué derecho te van a quitar tu celular? No es mío. Te lo voy a quitar porque tú debes... Bla, bla, bla. Bla, 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 y pues... Me cobro con esto. Hago con un juicio y te lo embargo. Y si hay un momento, pues yo sé que es tuyo, pero primero llévame al juicio. Entonces te va a llevar un juicio civil para hacer un juicio objetivo mercantil para quitarte esto. Y entonces ahora sí está permitido quitarte. No, a mí mi celular me lo dejas. ¿Por qué me lo vas a quitar? Porque lo debes. Bueno, solo que sea por eso. Oye, pues esto es muy interesante. Lástima que se nos está acabando el tiempo. Ya nos hizo señas ahí el buen Manuel de ya nos vamos. Y apenas llevamos 14 artículos. ¿Cuántos son? 133. No, perdón, 136 más 10. No, ya nos vamos. Pero la próxima les prometemos. No, pero ándale, yo creo que sí habría que darle continuidad porque sí es algo interesante, es algo muy importante además que se sepa por la cuestión de que todos vivimos en esta sociedad y debemos de conocer cuáles son nuestros derechos, ya sea para defendernos a nosotros, defender a los nuestros o evitar que alguien más haga cosas que no deben, ¿no? Sí, porque tenemos derechos. Vamos a decir, mexicano, conoce tu constitución, que ahí están todos tus derechos. Los izquierdos también. Que debes de conocerlos para que nadie se pase de listo contigo, ni un policía, ni una persona, ni los gandallas. Entonces, recuerda, conoce tu constitución. Si nosotros podemos apoyarte en algo, aquí nos vas a ver siempre hablando de derecho, porque estamos en el programa hablando de derecho. Pues muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias, abogada. Gracias por la invitación, abogado. Gracias, Manuel. Estamos acá y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bye. Gracias, bye bye. Gracias. Ahí nos vemos. Adiós.